A nosotros, los líderes y gerentes, nos suelen señalar en redes y exigir miles de tareas que ciertamente debemos cumplir. Muchas veces tenemos toda la intención de hacerlas, ejecutarlas, ser impecables. Y casi nadie se pregunta qué hay detrás de ese emprendedor, de ese gerente, de ese líder. Y la verdad es que yo siempre he pensado que somos como un diamante. Empezamos siendo carbón y con la presión bien enfocada terminamos revelando nuestra mejor versión. Esto es Clientología y Negocios y hoy te presento una masterclass sin desperdicio. Prepara el diamante que eres. Ahí les va. Bienvenidos a Prepara tu Diamante. Esto es una especie de joya que yo he preparado desde el año pasado, apoyando a muchas empresas. Mi nombre es Raúl Camacho, como lo dijo nuestra querida Gloria, y trabajo inicialmente en el área turística, pero hoy en día también me dedico a apoyar personas en el área del sector financiero, del sector del retail, es decir, en todo lo que tiene que ver con ventas de supermercados, pero también en el sector farmacéutico. Pero saben que finalmente hay un solo hilo conductor de todo esto y es el tema de la hospitalidad, es el tema del servicio. Pero hoy yo vengo a hablarles de algo muy importante que tiene que ver con poder desarrollar proyectos. Sí, eso que tal vez te planteaste en diciembre, algunos hicieron su mapa de sueños, otros se comieron 12 uvas y pensaste en alguno de esos pensamientos que ibas a desarrollar o a potenciar algo que tiene que ver con un proyecto de negocio o un proyecto personal o una carrera que quieras desarrollar. Yo estoy muy claro, en este caso, la mayoría de los que están aquí presentes, que se están dedicando y que tiene que ver mucho con el marketing relacional. Y esto posiblemente también esté dentro de ti. Cómo poder organizar lo que ya tú estás haciendo, porque probablemente estás trabajando en un lugar o que probablemente tengas otro negocio, y cómo compaginar todo ello para que conecte con tu propósito. Entonces, esto de preparar el diamante a mí se me ocurrió porque yo atiendo a muchos ejecutivos en sesiones 1 a 1 y casi siempre cuando comenzamos con los temas están relacionados con desarrollar un proyecto y muchas veces es lograr mayores ventas, tener un desarrollo económico o abrir una tienda o sencillamente potenciarme como odontólogo o como abogado, etcétera, ¿no? Y yo me di cuenta que lo primero que teníamos que trabajar allá era la persona, o sea, ¿quién eres tú haciendo eso? ¿Y cuál sería tu mejor versión para diferenciarte de una competencia? Y ahí sí, entonces poder cumplir esa meta. Entonces, me ha dado muchísimo resultado y dije, bueno, yo lo voy a democratizar, voy a crear un programa que se llama Diamantízate, pero mucho antes de ese programa de Diamantízate, que es ponerle patitas a todo eso que ya tú has venido imaginándote, ese proyecto que te ronda en tu cabeza, o esa meta, o ese número también, o ese nivel al que quieres subir. Entonces yo dije, bueno, prepara tu diamante es, ¿quién soy yo allí? ¿Cómo lo voy a poder desarrollar? Entonces, bienvenidos todos a esto, que el inicio de un nuevo año suele venir cargado de muchas expectativas. Y aquí voy pensando en esas expectativas que tenías el 1 de enero. Sí, yo sé, de repente estábamos algunos trasnochados, otros no. Pero tenías unas expectativas y todavía el 2 de enero, 3 de enero, no has perdido nada. Todavía estás a tiempo de comenzar ese paso agigantado, pero que se nutre de pequeñitos pasos. Ya lo voy a comentar porque voy a hablarles, por cierto, de algo que se llama la meta peluda. Pero ahí le dejo eso, todavía no le voy a hablar de la meta peluda. Pero tienes muy buenas intenciones. ¿Y dónde está el punto de esto? Y esto me ha pasado a mí millones de veces. Nos quedamos en la intención. ¿Por qué? Porque luego llega, no sé, el 8 de enero, el 15 de enero, y como que entramos en nuestra realidad y hay otras cosas que atender. Hay unas prioridades que hacer. Entonces la intención de lo que yo tal vez, o lo que tú tal vez has querido edificar, se empieza como a disipar y se une al día a día. Y entonces sí, está allí, te está rondando y tal vez empiezas a hacer pasos, pero ahorita la invitación es hacerlo de una manera más consciente y de eso se trata, prepara tu diamante. Entonces, muchos líderes, como tú probablemente, comienzan a ejecutar todo eso sin detenerse a diseñar. ¿Por qué? Porque saben que sí tenemos que tener cosas de soñar, incluso la parte romanticona del asunto. O sea, cuando tú estás diseñando un proyecto, cuando tú quieras, porque me quiero comprar un carro, porque quiero llevar a mis hijos a Walt Disney, o porque sencillamente me quiero dar un gusto en la vida, o ser feliz. O sea, hay muchas razones por las cuales nosotros entramos en proyectos.
Pero entonces, eso está muy bien, pero ¿cómo hacemos que eso verdaderamente se cumpla poniendo, como digo yo, las patitas a dicho proyecto? Número uno, ¿quién eres haciéndolo? Y ese quién eres es una gran pregunta, porque lo que hace es conectarte con lo que a ti de verdad te gusta hacer, definitivamente. Entonces, eso que eres hoy en día, sobre todo lo que estás desempeñando con esta gran red a la cual estás perteneciendo, y para aquellos que están conectados también, porque aquí también tenemos algunos invitados que también se dedican a otras cosas, y gracias por abrir ese espacio también a todos, y ve pensando desde este mismo momento a qué cosa tú le quieres poner ruedas o patitas para que avance mucho más rápido y puedas ver materializado eso que tienes en mente. ¿Y qué será? ¿Cuál será la meta? La idea es que ustedes se pongan los lentes, hoy vamos a ponernos unos lentes, para ampliar tal vez cosas que ya has escuchado en las redes sociales, que ya te han dicho algunos coaches o conferencistas, pero entonces, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué está pasando allí? Entonces, la idea es ponernos esas gafas para poder dar ese primer avance o pulir algo que ya estás haciendo y dices, oh, tenía un pequeñito punto ciego y sigo puliendo, ¿ok? Pero, ¿qué significa y por qué esto se llama Prepara tu Diamante? Y yo sé que ustedes tienen una denominación de diamante, me la pueden comentar acá qué significa para ustedes también el tema de diamante. Pero resulta que el diamante tiene una metáfora grandiosa porque pasan miles de años, tal vez millones, y se inició como un carbón para convertirse en algo tan valioso como lo que está haciendo este maestro aquí, de ir puliendo el diamante para poder obtener esa brillantez y sobre todo ese gran valor que tiene. Pero para poder llegar a ese valor y para poder llegar a ser apetecible para un mercado, a lo que le gustan los diamantes y las joyas, pasaste por un proceso, fuiste un carbón. Y ese proceso fue, según los estudios, porque he estado por ahí leyendo acerca de cómo se forman los diamantes, la mayor parte ha sido aparte de un proceso bioquímico de mucha presión. La presión es la que convierte el carbón a diamante. Y eso me ha pasado a mí. Yo he estado bajo presión muchas veces, aun cuando estoy haciendo lo que me encanta hacer. Pero entonces, ¿cómo hacer de esa presión tu aliada para que te puedas convertir en un diamante y ver materializado? Y por supuesto, algo que mereces, que es ese proyecto que tú quieres. Entonces, nos convertimos en diamante. Eso es lo que significa el tema de diamante acá. ¿Qué tan diamante eres, pero qué tanto de carbón tienes? Y no importa. Si tú te das cuenta en este momento que tienes mucho de carbón, ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber cuánta presión meterle cerca a ese carbón o qué pasos podemos dar. Aquí lo importante y la buena noticia es que te puedes trazar una meta, que es la meta peluda. Una meta peluda es algo donde tú pones todo lo que quieres, o sea, como que de aquí a 10 años, qué es lo que quieres tener con respecto a eso. Absolutamente todo lo puedes escribir. Pero luego vamos echando hacia atrás y empezamos a pensar qué cosas has hecho desde hoy hasta esa meta para poder lograrla. Entonces, lo bueno es que existe algo que se llaman las victorias tempranas. No, sí, ponte la meta grandísima, pero luego empieza a decir, bueno, voy a dividir esa meta en cosas pequeñitas para que cada vez que yo vaya alcanzando esas cosas pequeñitas, paso al otro nivel y celebro cada una de esas victorias. Y así es como muchos han podido lograr a tener grandes corporaciones, a ser líderes dentro de toda una red de mercadeo o a tener tiendas grandiosas. Entonces, eso permite que tú puedas conectar con el tema de la brillantez. Eso es lo que me inspiró a mí a hablar de lo que es preparar el diamante. Y les sigo comentando esto porque en este momento de nosotros como líderes o como emprendedores, muy probablemente estamos pensando no solamente cómo vamos a lograr eso, porque a veces nos atrae una emoción de felicidad, de esperanza, pero otras veces, muy probablemente, también entra la angustia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llevar y cómo gestionar esa angustia, tal vez a veces ese dolor o esa ansiedad de poder querer hacer algo y pasarla a un estado de paz? Bueno, lo ideal aquí, vuelvo y repito, es conectar con victorias tempranas. Entonces, una vez que tú haces eso, pasas al otro nivel. Va a tomar muchísimo tiempo probablemente, pero cada vez que pases una victoria dentro de tu cerebro, va a ocurrir algo en la que tú vas a decir, ah, bueno, entonces ahí sí vale la pena lo que estoy haciendo, pero siempre conectando con nuestro propósito. Miren, ahí ven un gerente en esta imagen y este hombre estaba como un carbón, pero mírenlo ahora. Eso es la intención, sea cual sea el proyecto que tú quieras desarrollar, porque muchas veces la razón de ser
por la que yo me encuentro haciendo un trabajo o vendiendo un tipo de producto, a veces no está tan relacionado con el propósito que yo tengo en mi vida. Puede sucederte, pero no quiere decir que esa actividad no la puedas hacer o no. Sencillamente pregúntate qué tanto te está aportando, así sea un 1%, eso que estás realizando a tu meta maestra, a lo que tú quieres hacer de verdad. Y tengo muchos casos, porque nosotros, tanto en Colombia como en Venezuela y los países latinoamericanos en general, han tenido esa situación de tener que emigrar, por ejemplo, a Europa, y lo vi mucho cuando estuve viviendo en Pereira. Vi tanta gente que se iba a Europa a una vida mejor, y lo mismo pasa con mis colegas venezolanos, o sea, pasa para todos los países. Y cuando llegan a ese punto, las personas empiezan a hacer cosas que lo que menos se imaginaban que iban a hacer. Por ejemplo, ser meseros o trabajar en una tienda o sirviendo café en un Starbucks. Y son trabajos honrados, ¿no? Hablando de ese tipo de trabajo. El punto es que a veces la gente se pregunta, pero si yo lo que quería hacer era arquitecto, si yo lo que quería hacer era, no sé, abogado o sencillamente empresario, ¿qué hago acá? Y la gente se empieza como a frustrar. Y los que me han tocado con ese caso, yo los invito siempre a mirar con esas gafas que les puse en un principio, cómo resignificar lo que estás haciendo en el presente. Entonces, lo primero es preguntarnos cuánto me está aportando, porque a veces nos enfocamos tanto en eso del presente y de lo que no nos gusta, que no nos damos cuenta que a lo mejor sí nos está dando, aunque sea un pequeño recurso para yo poder conectar con lo que sí me gusta, con lo que sí amo hacer. Entonces, eso se llama honrar el trabajo. Pasa también con muchas personas. A lo mejor aquí en este grupo hay gente que tal vez tiene muchos años trabajando, no sé, en el sector público o como gerente en un lugar o como trabajador en un sitio, pero quiere como hacer algo y quieren irse y renunciar. Y ahí yo les digo, bueno, pero para poder renunciar a un lugar o a algo, tú tienes que irte por la puerta del frente, por la puerta grande. Entonces construye eso, porque finalmente eso hace parte también de tu historia de vida. Y a veces, yo sé, hay personas que no las han tratado como muy bien en ciertos lugares, pero finalmente tu integridad y lo que eres lo vas a revelar incluso en esas situaciones que no son tan favorecedoras en tu vida. Entonces, eso hace parte de pasar de un carbón a un diamante. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día los gerentes? Y esto es en general, porque tú puedes gerenciar desde la cocina de tu casa. Alguien me decía, si tú sabes gerenciar la cocina de tu casa, puedes gerenciar una corporación. ¿Será verdad eso? Yo creo que tiene mucho que ver, porque realmente en la cocina están muchos elementos de liderazgo y de gerencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos mucho ánimo y muchas veces salimos tempranito, así como este gatito, peinaditos, bañaditos, con mucho ánimo al principio del día, pero al final de ese día aparecemos así como este gatito. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, esa es nuestra naturaleza también. Nosotros tenemos el derecho también de sentirnos abrumados, pero entonces identificamos ese estado y decimos, bueno, pero de esto, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez para volver a ser como este gatito de la mañana? Y allí es donde yo digo que nosotros replanteamos, recalculamos y vamos a poder entonces subir de nivel, porque a veces las cosas no son tan fáciles y ya me la podrán contar aquí cuando abramos los espacios para quedar. Entonces, ¿qué tanto de carbón tienes hoy? Y cuando yo digo qué tanto de carbón, ¿qué es lo que quieres resolver? ¿A dónde es que quieres llegar? ¿Y qué es lo que hay que apartar para pasar de esto a ser totalmente un diamante completo? Y la idea es hacer de esa presión un privilegio. ¿Qué aprendo de esta presión? ¿A qué le voy a decir? Escuchen esto. ¿A qué le voy a decir? Materia vista. ¿Y qué es materia vista? Porque a veces, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado que les ocurre algo o con alguien o en un trabajo o una situación con un cliente. Ok, lo sufren, etapa superada, o lo celebran, etapa superada, y resulta que vuelve a ocurrir. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué vuelve a pasar? Y esto pasa en diferentes contextos de nuestra vida, porque nosotros les comento que tenemos 5 contextos en materia de lo que es nosotros como servicio, como servidores ante el mundo. Y está un contexto que es el contexto individual, que es donde está ese cliente número 1, que eres tú. Ese es el cliente número 1. Entonces, si tú no cuidas ese templo, esa integridad, ¿cómo vas a cuidar tú o cómo tú vas a poder apoyar al otro? Es como cuando nos montamos en los aviones, y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado este ejemplo, y ya va a despegar y la azafata dice por el parlante,
que si ocurre algo y se descomprime la cabina, caen unas máscaras de oxígeno. Y si tú andas con un niño, ponte primero la máscara. Pero hay gente que dice, ¿cómo no? Primero el niño. No, es que eso tiene un sentido de lo que es justamente cuidarnos como templo. Primero te pones tú la máscara de oxígeno para poder apoyar no solo al niño, sino a otras personas que se encuentren en el avión. Así funciona el tema del servicio y ese es el primer contexto que tú tienes que tener como un diamante. Entonces pregúntate hoy, ¿cuánto te has mimado? ¿Qué te has regalado a ti misma, a ti mismo? ¿Cómo está el tema de la salud? ¿Qué te has ido a chequear? No te escondas como una avestruz ante las situaciones. Confronta eso para que entonces tú puedas saber cómo solucionarlo. Y eso es nuestro contexto individual, pero luego en el servicio, en ventas, en lo que sea que esté desarrollando, está el contexto también de la pareja. Ahí ve, y ahí también tienes relaciones con clientes. Pero este cliente es A y B, y también traeremos el contexto de familia, donde también tienes una cantidad variopinta de clientes, papá, mamá, hermano, padrino, hijos, abuelos, etc. Y por otro lado, tenemos el contexto de los amigos, de las relaciones. Ahí también tienes clientes con los que interactuar. Y por el que muy probablemente ustedes están acá, que es el contexto organizacional, donde están las empresas, donde están los proyectos que quieres desarrollar. Y ahí, por supuesto, están los clientes que todos conocemos, los que llaman los clientes externos. Pero, ¿por qué hablo de esto y qué tiene que ver con la presión? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en un solo contexto, que es ese contexto organizacional, porque necesitamos dinero, porque pensamos que tal vez si yo no produzco aquí, no puedo ayudar a la familia o al hijo o a mí mismo. Y resulta que lo que yo he podido identificar ojo, en mí mismo, no lo leí en un libro, es que tienes que equilibrar cómo estás tú con relación a esos otros contextos. Por lo menos identificar. ¿Por qué? Porque cómo estás tú a nivel de interno o cómo estás con respecto a las relaciones de pareja. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes que resolver con respecto a eso? Y por otro lado están los amigos. ¿Hasta dónde ponerle un límite a los amigos? ¿Hasta dónde poner un límite incluso al tema de la parte organizacional? Pero vamos más allá con esto, porque dentro de esa presión, lo importante es el equilibrio y evitar algo que se llama, tomen nota por allí, que la palabra es como larga, solapamiento de contexto. ¿Y qué es solapar? Como tapar una cosa con otra. Ustedes no han conocido a alguien por allí, alguien cercano tal vez, que trabaja mucho y mucho y mucho, y entonces como que no tengo tiempo, no puedo ir para la primera comunión, porque tú sabes, si no trabajamos no comemos. ¿Han conocido a alguien por allí con eso, con ese síndrome? ¿O han conocido a alguien que dice, mira, hoy no trabajo porque yo tengo que ir a la comunión, además de eso tengo que visitar a fulanito, y yo tengo que atender al niño, a la niña, no me queda tiempo para trabajar? Entonces como que se van más hacia la parte familiar, o mucho hacia la parte de pareja. ¿Cuál es la invitación? Equilibrarlo. Pero eso no es tan sistémico, no es tan sistemático. O sea, yo no puedo poner de 8 a 12, de 2 a 6, sino que tú lo haces consciente. Y cuando buscas equilibrio, o por lo menos te acercas mucho a ese equilibrio, entonces todo te empieza a fluir. ¿Por qué? Porque al evitar el solapamiento, que es como tapar uno con otro, te conviertes en una persona que está al servicio de la humanidad, y ahí sí, como Gloria lo introdujo, inspiras, conectas y transformas. Y la idea no es atacar un mercado, la idea no es atacar a las personas, la idea es llevarle el ritmo. Y aquí está una de las cosas virtuosas que tiene una persona que se convierte en diamante. No es aguantar una situación, es llevarle el ritmo a esa situación, resignificar esa situación, y en el caso que se necesite, decirle materia vista. Materia vista es una palabra clave que va a programar a poner a un lado situaciones que has vivido y que no tienen por qué volverse a repetir, pero mucho depende de nosotros mismos. Entonces, los pasos para poder tú hacer esa presión, y de esa presión un diamante y parte de tu aliada, es date cuenta de qué es lo que te tiene presionado o presionada. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar para eso? Y por otro lado, compártelo, porque muchas veces cuando contamos esos retos que tenemos, no, a veces pensamos, no lo cuento porque, no sé, hay envidiosos, pero tú vas a saber a quién contarle eso para descargar un poco
la presión que puedas tener y enfocarte en lo que te tienes que enfocar. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha sucedido, no sé si ustedes me pueden comentar, que tienes muchas cosas que te gusta hacer en el trabajo, pero no sé, por aquí tienes un radio encendido que te dice hay que pagar la tarjeta de crédito, tienes otro radio que te dice hay que ir al médico, tienes otro radio que y te atormenta y entonces no te puedes enfocar en lo que te va a ayudar muy probablemente a desenmarañar todo eso que te están diciendo aquí en la radio. Había un post que yo coloqué en Instagram que decía apaga la radio y significa eso. Tomas una respiración, te conectas con lo que sí puedes producir, con lo que sí tienes en ese momento, así sea una sola cosa. Y no sé, aparece algo que yo he escuchado y leído también, que es la ley del dato estable, que si te enfocas en una sola cosita, entonces lo demás como que empieza a reorganizarse. Entonces, Jessica, el paso número 1, claro que sí, date cuenta de qué exactamente es lo que te está presionando, ¿ok? Y allí, cuando nos damos cuenta de lo que nos está presionando, a veces esa presión la necesitamos. Por ejemplo, cuando yo escribo los libros, lo voy dejando, pero cuando tengo la presión que viene la Feria del Libro de Bogotá, empiezo a correr. Eso es un tipo de presión que se puede convertir a tu favor. No es tan sano siempre estar en presión, pero pareciera que nosotros los seres humanos necesitamos un estímulo para poder correr. Darnos cuenta también de qué cosa nos presiona que podemos apartar. Y también en el segundo paso lo conectamos porque lo podemos compartir con otra persona para bajar esa ansiedad que te puede estar dando por llegar a la meta, ¿ok? Porque yo sé que muchos de los que están aquí quieren llegar a una meta, así sea pequeñita, pero entonces muchas veces vamos a sentir esa presión en un gran porcentaje. El paso número 3 es reenfocarlo. ¿Qué significa reenfocar? Bueno, si algo me da presión, entonces yo digo, ¿qué sería lo que no me da presión? Sería una pregunta fácil como es. Cuando no tengo presión. En el pasado, cuando hice algo parecido y fui exitoso y me salió bien, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué estaba haciendo yo que me funcionó, que me puedo traer para este reto que tengo hoy, que también me va a poder funcionar? Entonces, también tiene que ver con conectar con lo que sí tienes. Y muchas veces tienes experiencia del pasado donde las cosas sí funcionaron, ¿ok? Pero no sé, a veces sucede que si algo no funciona, nos queda como un trauma pequeñito. Muchas veces hay gente que lo pasa rápido y no le presta atención, pero otras veces, ¿y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si vuelvo a perder plata? Entonces, para eso, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en qué vas a hacer diferente, número 1, ¿ok? Enfocarte en qué cosas posees que tú puedes conservar y que conservando eso vas y obtienes la meta. Pero por otro lado, qué cosas tienes que eliminar, hábitos, situaciones, hasta negocios, porque a veces hay un término aquí para reenfocar que a veces hay que renunciar a ciertas cositas, que uno cree que si las deja le va a pasar algo, pero a lo mejor si las deja se te abre un gran camino. Y aquí hay muchas personas que yo conozco que les ha pasado eso. Entonces, esa es una manera de reenfocar. Pero ¿qué pasa? En el paso número 4, estamos hablando de cómo hacer de esta presión un privilegio. Usa esa presión también a tu favor, como lo que yo decía de correr, para poder escribir el libro. No sé si aquí hay alguien que sea escritor o quiere escribir un libro o la historia de su vida, o simplemente redactar un post de Instagram o escribir en Facebook para lo que estás vendiendo o lo que quieres ofrecer. Entonces, usa esa presión. Y saben, una técnica bien interesante que, por cierto, la hablaba el domingo en mi podcast de Clientología y Negocios, que muchas veces tú te puedes poner también esa presión. Por ejemplo, una fecha. No importa, a lo mejor la vas a rodar, pero no sé, de repente tú decidiste que vas a abrir un supermercado o decidiste que vas a empezar a tener un grupo de WhatsApp para poder ampliar tu red. Entonces, ¿cuál es la fecha? Ponle la fecha así te dé miedo. Uy, para marzo. Pero eso está muy cerca. Pon la fecha. ¿Te acuerdan de la meta peluda? Pon la fecha. Pon la fecha. Y entonces suponte tú que sea 30 de marzo esa meta que te estás planteando. Piensa un poquito qué está pasando el 25 de marzo. ¿Qué estás haciendo el 25 de marzo? Que ya te está dando indicios de que el 30 tienes eso listo. Y te vas más atrás. ¿Qué está pasando el 15 de marzo? ¿Qué estás haciendo el 5 de marzo?
¿Qué estás haciendo el 1 de marzo? Y te vas para atrás. Hoy es 16 de febrero. El 28 de febrero. ¿Qué estás haciendo el 16? Estás aquí en este taller. Y hoy escribe la primera cosa que vas a hacer al cerrar esta clase para empezar a materializar eso que quieres hacer. ¿Ok? Pero a lo mejor lo has estado haciendo, pero ahora de la manera ideal que tú quieres hacer. Anota eso, porque también hay un tema ahí de las vibraciones, aunque esto no es una clase sobre vibraciones, eso es otra clase, pero cada vez que tú anotas, cada vez que tú pones esa fecha, tú usas la presión a tu favor, ¿ok? Eso es. Y por supuesto, ponte victorias tempranas. Tal vez el 1 de marzo ya yo debí haber pedido cotizaciones, ya yo debí haber hablado con alguien, porque yo no sé montar nada en Instagram, cosas como esas, pero acciones, es que el tiempo va corriendo, ¿ok? El tiempo va corriendo y no sabemos cuándo se acaba, y ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, no le declares la guerra a la realidad. Esa es la realidad. Lo que estás viviendo hoy, bueno o mal. Invierte en cambiar percepciones. Tu percepción sobre esa realidad. Uh-huh. Si no lo ves, tú dices, Raúl, es que no lo veo. O sea, de verdad que no lo veo. No veo porque es que me engañaron tanto en el pasado, o me pasó esto en el pasado, que no lo veo. Entonces, hay un ejercicio que yo hago mucho en el programa de Prepara tu Diamante y en Diamantízate, que es de posiciones perceptivas. Y entonces es muy cómico porque la persona tiene que preguntarse, bueno, ¿qué diría un ser querido sobre lo que me está pasando? ¿Qué me aconsejaría? Y después, ¿qué diría mi jefa? ¿O qué diría el líder de mi área? ¿Y qué diría, no sé, un líder muy importante del país sobre lo que me está pasando? Cuando tú te empiezas a preguntar eso, aunque parezca trivial, estás haciendo un ejercicio de cambio de percepción sin darte cuenta. Y tú dirás, qué ridículo, pero ¿qué va a pensar Barack Obama de lo que me está pasando a mí en Armenia, o en Caracas, o en Bogotá? Bueno, pero ¿qué diría Barack Obama de lo que te está pasando? ¿Cómo actuaría él? Hay algo muy chévere que yo aplico en juntas directivas, que lo hace la gente de Amazon, y yo me lo copié, eso no es mío, pero es de Jeff Bezos, y en la mesa colocan una silla vacía. Entonces empieza a hablar de la situación que está ocurriendo, y de repente mira, pero esto es de verdad, miran la silla vacía y le preguntan a la silla, ¿qué opinarías tú? Y la gente empieza a decir, bueno, el que está en la silla diría esto, pero algo sucede en ese ejercicio, que cuando tú empiezas a hablar no eres tú, es como lo diría otro. Y cuando vuelves a tu situación, ya tienes como un panorama totalmente distinto. Hagan eso, ahí les doy ese dato. Entonces, Gloria parafraseaba lo de inspirar, conectar y transformar. Y es la base de lo que somos nosotros como servidores virtuosos, como gerentes virtuosos, que tenemos éxito por medio del servicio. Porque el servicio no es solo romántico, no es solo sonreírle a un cliente. El servicio lo puedes poner a tu favor de manera rentable. Entonces, estas píldoras que están aquí abajo, está la ecología como valor, la empatía. Y la empatía no solamente es ponerme el zapato del otro, es también entender qué le frustra a la persona, a tu cliente, por ejemplo, qué le pudiera doler con respecto a tu producto, o cuál es la meta de tu cliente con respecto a tu producto. Y cuando tú empiezas a identificar eso, empiezas a crear estrategias para pasar de puntos de dolor a puntos de placer. Nada es obvio, nada. Lo obvio es tan obvio que se obvia. Entonces, ya yo sé que yo vendo, por ejemplo, no sé, un skincare. Y eso se supone que la gente compra un skincare para verse bonita, bonito, etc. Y me lo tienen que comprar. Pero si tú entras en aguas profundas y te preguntas cuál es el verdadero dolor que trae una mujer o un hombre por el tema de la piel, o por cualquier otro producto al que tú estés vendiendo actualmente, ¿qué le podrá estar frustrando con respecto a adquirir ese producto? Pregúntate eso. ¿Qué le frustrará a una persona no solamente por usarlo, sino por adquirirlo? ¿Será que le da flojera ir a una farmacia, o está buscando el mejor producto, o le da alergia? Anota todo eso, porque nada es obvio para llegar a tu meta. Y luego que tengas todo eso, haz el ejercicio de convertir eso. Bueno, ahora como yo le doy un efecto, no wow, porque todavía no vamos a entrar en el tema del efecto wow. O sea, ¿cómo genero de ese dolor un punto de placer para que el cliente definitivamente diga, yo quiero adquirir el producto contigo y no con este otro, que hasta capaz que el tuyo es hasta un poco más costoso,
por poner un ejemplo, pero el valor que tú le das, porque por ahí se dice mucho, es que hay que darle valor y uno dirá, pero ¿qué valor le doy? O sea, no sé, me río, bailo, hago una payasada para que me compre. El valor tú lo vas a identificar cuando te dicen, no es que hay que darle contenido de valor, hay que darle valor al producto, a una crema dental como la que ustedes tienen, por ejemplo, en Atomy. ¿Cómo le doy valor? Bueno, para dar valor, pregúntate qué le frustra al cliente, qué le duele, cuál es su meta y traza una narrativa en función de eso, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con las técnicas de vender sin vender, porque a veces la gente hoy en día no le gusta que le venda. ¿Sabían eso? Yo creo que sí lo saben, porque ustedes son expertos aquí, la mayoría en venta. No le gusta que le venda. A la gente le gusta comprar. Esto es tan profundo. A la gente no le gusta que le venda, le gusta comprar. Se pueden ver un capítulo de un episodio de mi podcast con el tiburón de las ventas, que es peruano, y hablamos de eso. Y claro, porque mucha gente le gusta es estar a sus anchas, pero ¿cuándo se siente cómodo? Cuando tú le estás mostrando explícitamente que sí puedes resolverle el asunto del punto de dolor. Eso es, por eso hay personas que venden lo que venden, el precio que tengan, y la gente le sigue comprando de una manera ética, pero porque muestra el valor, pero el valor está ahí. Incluso hasta tú para regalar un lapicero, hasta tú para dar un regalo, una amenidad, no la des por darla. Explora, vuelvo y repito, lo que le frustra, lo que le duele y su meta. Porque capaz que tú le das un lapicero y dirás, este me dio un lapicero, sí, bonito, dice el nombre de la empresa, pero lo pone de un lado, porque no está atendiendo. Entonces, ¿cuánta plata no te vas a ahorrar allí? Bueno, entonces, por otro lado está la creatividad. ¿Qué tan creativo puede ser llevarle el ritmo a las personas? Y lo que les comentaba, lo de la silla vacía, que lo pueden convertir, no es la vasija vacía, lo mejor puede ser la lámpara, puede ser la mata, y le hablan a eso. ¿Qué dirías tú, mata? Aquí tengo una planta, aquí a mi lado. Suena loco, pero eso hace que tú te disocies un ratito del estrés de querer llegar a esa meta, que esa meta peluda te hace diamante. Pero si hoy sientes desorden, saturación y sobre todo el peso de un negocio sobre tus hombros, no es por falta de capacidad que tú tengas, es por falta de estructura. Y yo le voy a confesar algo, yo no soy la persona más estructurada, pero tú puedes construir tu pequeño mundo donde tienes cierta estructura, donde te sientes cómodo con esa estructura. Puedes estar en una zona que no sea, que te saque de la zona de confort. Pero cuando tú encuentras esa metodología que va a hacer que fluya mucho más rápido, mejor. Ojo, si tú exploras lo que la gente está necesitando con lo que te acabo de dar de los tres, de la frustración, el dolor y la meta, probablemente vas a encontrar la pequeñita estructura. Y listo, no tiene que ser pues un super programa, sino más bien qué cosa donde tú te destacas mejor para ser mejor, más diamante. Entonces eso te va a lograr eliminar todo aquello que te aleja. Entonces, para eliminar todo eso que te aleja de lo que quieres lograr, ¿qué son? Falta de foco, malas decisiones bajo presión, proyectos que no avanzan, clientes confundidos, no entienden lo que tú estás vendiendo y tú dices, pero Dios mío, si esta cosa le deja a la gente la piel lisita como que si tuviera 15 años, ¿cómo uno lo va a entender? Bueno, no, porque lo obvio es tan obvio que se obvia, ¿se acuerdan? Y sobre todo eliminar desgaste. ¿Cómo lo hacemos? Pasando de ese carbón a ese diamante. Y sin duda alguna, aquí la idea y la invitación de este encuentro de hoy es hacerte pensar en tu proyecto o meta. Piensa en este momento, lo primero que te venga a la mente, cualquier proyecto, así sea comprarte un carro. Piensa en este momento en ese proyecto que tienes en el 2026, que eso probablemente ya están dando, probablemente ya comenzaste. Piensa en él. ¿Cómo lo vuelves de carbón a diamante? ¿Qué cosas tienes que hacer para pasar de carbón a diamante? Sé que cuando hablé del carbón, tú dices, yo tengo este carbón, este otro y este otro. Estos son mis carbones, ¿ok? Piensa en este momento. Y luego pregúntate, ¿qué tanto de carbón tiene tu proyecto? ¿Qué tanto de carbón tiene ese proyecto en este momento? Pero lo bueno de ser carbón es que es una oportunidad, ¿ok? ¿Y cuánto de diamante? Es como la batería de un celular. O sea, dime o piensa del 1 al 100 de batería,
¿Cuánto está cargada esa batería de diamante? Puede ser 30%, 50%, no importa. Piensa en ese porcentaje. Ah, pensaste en 40%. Otra pensó por allí 55%, otro 70%, muy bien. Entonces, si por ejemplo te dio 40%, aplaude tu 40% porque es que no estás en cero. Pero ahora te hago la otra pregunta. ¿Qué pasos voy a dar para llegar al 100? ¿Qué está pasando en ese otro 60? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que conservar? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Y qué tengo que evitar? Porque a lo mejor hay cosas que yo no tengo, que no hago, pero las debo evitar porque le pasó a otro vendedor, por ejemplo. Entonces allí te das cuenta de cuánto de diamante tienes como esa batería de celular. Es grandioso. Yo vivo midiéndome como si fuera una batería de celular. No pasa nada si te da 10%. ¿Qué pasa cuando una batería está en 10%? Lo enchufas y ya. ¿Cuál será ese enchufe que tienes que tú colocar? Bueno, aquí hemos visto parte de eso, ¿ok? Y lo rico de ser un diamante es que volviendo a lo básico, aquí no estamos trayendo una cosa nueva, pero sí te quiero invitar a que le pongas rueda a eso que ya conoces y que tienes sobre tu escritorio o en tu mente. Entonces, la gran pregunta de esta noche es, ¿quién eres ejecutando esa meta? Pregúntate eso. ¿Qué está pasando contigo cuando esa meta se está ejecutando ya? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Vete a ese futuro. ¿Qué estás haciendo obteniendo esa meta? ¿Quién eres? ¿Cómo te estás desempeñando? Y el día a día. Eso te va a ayudar esta pregunta a emplazarte, a llevarte y toma nota, porque cuando tomas nota de estas preguntas que yo te estoy haciendo hoy, te va a ayudar a volver a coger el camino de llegar a la meta. ¿Y qué significa preparar el diamante? Pulir tu visión como líder, construir una base sólida para tus retos en la empresa o tu proyecto y tener, escucha esto, coherencia entre lo que quieres y lo que ejecutas. Yo quiero algo, pero ejecuto esto. Si la batería está muy bajita, no hay coherencia. Entonces ahí hay un plan de acción. Y tomar decisiones asertivas en tu gestión profesional. Eso es lo que es preparar el diamante. Bueno, ya que tomaste la palabra, Yamigua, cuéntanos en un minuto qué diamante estás puliendo para que conozcan lo que estás haciendo. Estás en Panamá. Estoy en Panamá. Mi diamante prácticamente es mi libro Reinicio. Tenía muchas cosas que hacer con este proyecto. Estaba enfocado en muchas cosas también que quería acompañar precisamente el mensaje. Y resultó que con esta compañía de mi coach y este proyecto es canalizar y entender que es un movimiento. Y es un movimiento que parte acompañado de cristalizar el mensaje correcto, de llegar a las personas correctas porque tengo la comunidad correcta, pero entre tanta distorsión y entre tanta creación y entre tanto contenido, me hacía falta orden, aunque soy muy estructurada. Entonces, sí, es un movimiento que tiene que ver con mi libro Reinicio y en esta segunda generación voy a dejar algunas cosas muy particulares por la comunidad de la plataforma. Súper. Para que puedan leerlo y puedan saber en qué estoy avanzando. Claro, aquí estamos, bueno, aquí te están escuchando de Colombia, de Venezuela también, y que bueno, y también las personas que están conectando la primera vez pueden hacernos preguntas hoy, comentarnos un poco cuál es el diamante que quieren pulir. Yamigua comentaba que es muy estructurada, y eso puede jugar a favor o en contra. ¿Por qué? Porque sí. a mí me pasa a veces que no logro tomar la decisión porque quiero todo perfecto, ¿no? La imperfección también nos ayuda un poquito, ¿va? Y el libro Reinicio tiene ya el libro está, pero ahora se va a montar todo un tema alrededor del libro para que el libro no solamente sea libro, sea podcast, sea un programa, sea un acompañamiento. Y es una historia bellísima que tú tienes. Gracias, Yamigoa. Gloria, bienvenida, cuéntanos. Pero ¿qué preguntas tienen? ¿Qué les movió hoy? ¿Qué se llevan del encuentro de hoy? ¿Qué se llevan de hoy? ¿Cuál es ese carbón que tienes que hacer y cuál es el reto? Y también pueden contarnos lo que están haciendo, a qué se dedican. Así que bienvenidos. Jessica, bienvenida. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Encantada de conocerlo. Ya muy bien lo mencionaba.
pocos tenemos de pronto estructura, nos perdemos en el enfoque y me captó tanto algo de un inicio y es identificar y equilibrar. Nunca de pronto desde mi perspectiva el ojo nunca mira hacia adentro la gran mayoría del tiempo y es que no sabían o no había ratificado que la relación con la familia, los amigos, la pareja también hacían parte de nuestro enfoque como clientes porque y lo viví casualmente. Eso cuando lo mencionó, lo ratifiqué cuando estuve con mi familia. Yo soy barranquillera en estos momentos. ¿Estás ahorita en Barranquilla? No, ya retorné a Armenia. Tengo 3 años de estar viviendo acá en Armenia. Estuve en Barranquilla. Y de pronto en alguna situación del camino uno no dice, no, esa no es mi responsabilidad. Yo me aíslo. Mejor dejo que las cosas sigan su curso. Pero uno no le hace frente a ciertas cosas porque siente que de pronto no sabe cómo llevarlas, no tiene información, nada con referencia a una situación, ¿no? Entonces, Claro. usted mencionaba el identificar y el equilibrar. No sabía que de pronto mi retorno a casa era para eso. ¡Wow! Sí, o sea, y créame que quedé en shock cuando usted lo mencionó. Yo decía, wow, no lo puedo creer. Porque claro, yo he ido y he venido en varias ocasiones, pues siempre a visitar a mi familia, a mis amigos claramente, pero mi retorno de hace 2 meses fue completamente diferente al de siempre. Voy, los visito, comparto, me regreso, ¿no? Digamos que esta vez viví un proceso muy diferente. Fueron 2 meses, no he durado tanto tiempo cuando retorno pues de acá a Armenia. Y fue un proceso que viví de poder afrontar una situación que de pronto hacía mucho tiempo sé que estaba allí, pero yo no la había hecho frente porque yo en mi cabeza, en mi pensar, no era mi responsabilidad. Entonces, al regresar sentí paz porque siento que entendí muchas cosas y dije, ok, por aquí es el camino. La solución aún no está, pero hace parte de mi vida y acepto mi realidad. Entonces, me quedo con esa frase. Grandioso. Hoy viendo, o sea, increíble, la verdad, que es fácil. Yo siempre que he dicho que en la vida siempre tengo regalos de Dios. Cuando algo me sucede, no lo entiendo, pero siempre hay un ángel, siempre hay una persona, siempre hay una cosa que me hace pensar en esto es un regalo del cielo. Hoy estoy ratificando lo que viví. Y también, y sí, qué pena extenderme tanto, no suelo hablar muchísimo. Cuando usted decía lo de la silla vacía, hace mucho tiempo escuché que una amiga lo hizo con su hermana que es psicóloga y que eso la martirizó tanto en su proceso, pero la ayudó a crecer. Y hoy, casualmente, en el transporte en el que venía, yo decía, si nos caemos por el abismo, ¿qué voy a hacer si me caigo y tengo que pensar como un Boy Scout? Exacto. Eso es no pues a uno suelen ocurrírsele un montón de cosas, pero claro, yo pienso en el problema, pero si yo fuera un Boy Scout, pero yo decía, ¿por qué un Boy Scout? Claro, ellos siempre se preparan en su entorno para lo peor. ¿Y qué hago si Así es. Entonces, digamos que me quedo con esas 2 cosas, de todas las cosas que dijo, fueron realmente importantes, pero hice como más clic con eso. Entonces, muchas gracias. Súper, Jessica. Y lo importante es acá preguntarte ¿para qué? Porque hablabas de ese retorno, hoy recibiste un mensaje, a lo mejor eso era parte de lo que tenías que escuchar hoy, pero entonces ahora métele más profundidad. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy en Armenia? ¿Para qué tuve que ir a Barranquilla? ¿Ok? ¿Y para qué escuché eso hoy? Entonces enlázanos todo para que puedas tú meterlo en una meta maestra, porque mira, en un momento, cuando por ejemplo que me he mudado de varias partes, he vivido en Houston, he vivido en Pereira, he vivido en Caracas, en diferentes ciudades y en San Felipe, pero entonces en alguna de esas mudanzas, yo decía, Dios mío, se acabó todo, ¿sabes? Y después me pregunto, no, pero ¿para qué lo estoy viviendo? Porque finalmente cambia todo y seguramente algunas palabras que dije hoy tienen que ver con ese para qué que yo encontré y lo comparto, ¿ves? Entonces nada se acaba, es como que
hay otro inicio. Y Yamigú habló de su libro Reinicio. Me pareció interesante porque ella, fíjate, ella se conecta y habla porque está en su propio proceso y es importante lo que hizo, porque antes tal vez le daba pena o vergüenza mostrar lo que hacía. Entonces eso para ella es un paso que hay que ponerle ahí una estrellita. Y tú también eres valiente en comentar, entonces, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Entonces, bueno, Jessica, mucho éxito también. No, Raúl, yo solamente agradecimientos como siempre. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de tenerte en sala para nuestro centro de experiencia y siempre será un honor poderte tener aquí. A las personas que se conectaron, de verdad los felicito por regalarse en este espacio de tanto valor. Aprovéchenlo y a ti siempre, siempre agradecida. Vamos y sigamos los que no están siguiendo a Raúl, síganlo porque de verdad que todos los días recibimos información de valor de parte de él. Esa es su misión. Así es. Yo lo digo así, siempre está aportando, siempre está ahí con ese corazón gigante y abierto para apoyarnos y para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias, Raúl, de verdad, ha sido un espacio espectacular, encantada siempre, Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones para todos y bueno, que viva Colombia, que viva Venezuela y toda Latinoamérica.